tildar de loca, de ninfómana y a estigmatizar, ¿no? Y Nahui pues, va a decidir recluirse, ¿no? En su propio mundo. A partir de 1945 prácticamente Nahui decide dejar el mundanal ruido, ¿no? Que la critica, que la estigmatiza, que la señala, que la insulta, ¿no? Y por eso va a terminar, ella prefirió vivir en su mundo, ¿no? De una manera pues bastante lamentable, porque pues incluso su misma familia, ¿no? La abandona, no la comprende y va a terminar en las calles, ¿no? De una manera muy lamentable, muy triste, ¿no? Sí, es una trayectoria de vida trágica, pero a la vez sumamente potente, porque nunca renuncia a su convicción, ¿no? Eso es lo que a mí me Sí, parece también fascinante. y porque su obra es fascinante, Antonio, efectivamente, porque su obra es fascinante, sí, El fragmento que reproduces en el libro sobre textos que escribe a su maestra a los 10 años, en el que declara eso, ¿no? No, no voy a ser esclava de un marido, es increíble para el momento, la sociedad en la que crece y la edad que tenía, ¿no? Es impactante. Después tenemos el volumen dedicado a Antonieta Rivas Mercado, hija del arquitecto que nos legó la columna de la independencia y también figura relevante del porfiriato, también una vida trágica, ¿no? Que es aplastada por la sociedad patriarcal. ¿Nos podrías contar un poco qué encontraremos en su libro? sí, con todo gusto. En el segundo volumen, efectivamente, este volumen está dedicado a Antonieta Rivas Mercado. Torbellino de voluntades, ¿no? Así lo subtitulé. El de Nahue, por cierto, lo subtitulé el volcán, el volcán que nunca se apaga, ¿no? Y Antonieta, efectivamente, Antonieta, digamos, la vida de Antonieta y de Nahue en sus primeros años de vida es muy similar, ¿no? Porque las dos vienen de familias que eran familias adineradas, familias que fueron muy importantes durante el porfiriato, ¿no? Entonces son familias cultas, familias muy bien posicionadas en la vida cultural y política mexicana. A pesar de que, bueno, Nahui nació en 1893, Antonieta en 1900, o sea, nada más había una diferencia de 7 años, ¿no? Entonces ellas pertenecen a esa misma época. En el caso de Antonieta, la situación es un poco diferente porque cuando su papá muere, ella quedó como albacea. Ella fue la albacea, recibió todos los bienes materiales de su padre, entonces se convirtió de pronto en las mujeres más ricas de México, ¿no? Y esto fue lo que permitió que ella también, ¿no? Como lo había hecho ya Nahui, rompiera con toda la estructura de la sociedad patriarcal y modernizara la cultura en México. Ella tenía ese poder económico y desde luego tenía toda la formación literaria en todos los campos del arte y de la literatura y de la música, ¿no? Era una mujer muy culta y muy inquieta, igual que Nahui. Entonces, Antonieta se casó también muy joven. Ella se casó con un hombre que, bueno, de nacionalidad inglesa, pero que su familia se había mudado o se había establecido en Estados Unidos. Y este joven ingeniero, ¿no? Llegó a México, era amigo de los hermanos Madero, se estableció en México. Albert Blair, y allí pues conoció a Antonieta, se casaron, y Antonieta pensó que Albert Blair iba a ser un hombre liberal, progresista, puesto que estaba defendiendo o estaba a favor de la revolución, del movimiento de Madero, ¿no? De Francisco y Madero, etcétera. Y ella pensó que iban, bueno, pensó que iba a ser un hombre como los que ella había conocido de alguna manera en el ambiente literario, artístico, ¿no?
en el que ella vivía. Pero no fue así, ¿no? Resultó que Albert Blair, era un hombre sumamente tradicional, ultraconservador, que una vez casados quiso moldear a Antonieta y reducirla únicamente a los roles tradicionales para la mujer, de madre y esposa. Y Antonieta pues no pudo tolerar tal restricción, así es que, igual como Nahui, abandona al marido. Y aquí la situación fue un poco más trágica porque ellos tenían un hijo que él utilizó para manipularla, digamos, de alguna manera controlarla, dominarla, sujetarla, pero Antonieta, pues él nunca lo logró, ¿no? Ella siempre prefirió, como Nahui, en el caso de Antonieta, prefirió suicidarse, ¿no? Prefirió el suicidio para que su hijo pudiera tener una vida sana y una vida plena, sin este teje-maneja y este estira y afloja que había creado Albert Blair, ¿no? Entre ellos, porque él había logrado la patria potestad del hijo. Entonces, son muchos factores, obviamente, los que rodean la muerte de Antonieta, la decisión que ella toma, ¿no? de quitarse la vida, pero hay unos documentos que yo reproduzco en el volumen dedicado a ella, en donde queda bastante claro cuál fue el punto, ¿no? El punto decisivo para ella suicidarse, ¿no? Porque hay mucho mito en torno a esto, que porque Vasconcelos no la apoyó, que porque Vasconcelos no le dio el trabajo que ella le pedía, que etcétera, etcétera. Sí, es cierto, hay mucho de verdad en ello, ¿no? Que cuando Antonieta necesitó del apoyo de Vasconcelos, apoyo emocional y apoyo económico, él no se lo brindó. Y es cierto, pero creo que hay otro elemento más importante, ¿no? Que era el hijo. Antonieta amaba, adoraba a su hijo y ella vio que el hijo no iba a poder tener una vida plena y normal y tranquila con todos las manipulaciones que hacía Albert Blair para dominarla, controlarla a través del hijo, ¿no? Y ese documento está en ese volumen. Entonces Antonieta también, como Nahui, pues pagó una factura muy alta por su rebeldía, ¿no? Por no someterse al yugo masculino. Y su obra es extraordinaria. Aquí en el caso de Antonieta, en el volumen 2, ustedes pueden leer algunos de sus cuentos. Su cuento, Páginas Arrancadas, es demoledor ese cuento, porque ella ahí narra cómo fue su vida de recién casada con Albert Blair. Cómo el matrimonio institucionaliza la violación, ¿no? Porque ella ya no quería estar con él, ya no quería vivir con él, ella le pide el divorcio y él, por supuesto que no se lo da, la acusa de tener un amante y bueno, cada vez que él tiene deseos de estar con ella en la cama, pues lo hace, ¿no? Aunque ella no esté de acuerdo. Entonces, es un cuento muy revelador. Páginas Arrancadas está en el volumen de Antonieta, está su artículo extraordinario en donde ella analiza la condición de la mujer en la sociedad patriarcal, ¿no? Cómo la religión cristiano-católica nos adoctrina a las mujeres para ser sumisas, para someternos, ¿no? a la promiscuidad masculina. Ella lo critica. Es un artículo que es realmente un manifiesto feminista. Sí, además de ser pioneras en la escritura moderna mexicana, son precursoras, ¿no? También del feminismo mexicano. Es fascinante acercarse a su obra. El tercer libro y el cuarto están dedicados a las hermanas Nelly y Gloria Campobello. Sí. Una trayectoria un tanto distinta a Nahui Olin y a Antonieta Rivas Mercado, de origen humilde, con una fuerza creadora que nunca las detuvo, llegan a construir instituciones, tradiciones culturales. ¿Qué encontraremos en las páginas que recuperan su producción literaria, sus vidas? Sí, muy bien, Antonio. Pues sí, efectivamente son el polo opuesto en muchos sentidos, ¿no? En algunos sentidos, en otros tal vez haya también una continuidad, ¿no? Entre ellas.